Señores, estamos aquí en contacto, son las 11:33 y estamos con los analistas de la Sub-18, que han venido a ilustrarnos, Sub-18, como las matadorcitas, han venido a darnos toda su trayectoria y toda su experiencia para entender este torbellino que nos ha venido encima con estos audios que comenzaron el fin de semana pasado y parecen ser una espiral que no acaba. Buenas noches con los tres. Buenas noches. Don Antero, usted que es, vamos a decir, capitán de la Sub-18, ¿alguna vez había... A ver, todos sabemos que el Poder Judicial tiene sus cosas, ¿no? Pero ¿usted pensó que era tan grave? Mira, después de haber visto lo de la época de Montesinos, siempre cualquier cosa no es como eso. Y que van a haber cosas no solamente ahora, muchísimo después también. ¿Usted cree que viene más? Sí, yo estoy convencido. ¿Por qué está convencido? Porque si hubieran querido soltarlo sin que cause más daño, lo hubieran presentado todo. No, esto es una serial. Una serial, ¿te acuerdas de las seriales? Eran... Claramente no, doctor, disculpe usted. No, él es muy... ¿verdad? Que tú no habías... Él es muy... Tú eso lo... Yo nací con Netflix, yo. Claro, pero también hay series. Estoy molestando. También hay series. Lo que usted dice que es una entrega progresiva del material. Una entrega uno por uno y siempre vendrá uno más que hace más escándalo y seguirá otro y seguirá otro. Y eso es para generar, más lo veo, no como para hacer daño, sino como para generar más rating de quien lo presenta, ¿no? Y no solo rating, sino quizá indignación ciudadana, que es un elemento que tendría que sumarse tarde o temprano, ¿no? Si fuera solo indignación ciudadana, te lo mandan todo de frente, ¿no? Sale todito. Pero no, te lo están dosificando. Y cuando tú lo dosificas es para tener audiencia seguida, ¿no? Correcto. Don Luis Taiz, ¿usted ve también la situación así de grave? ¿Cree que va a seguir? ¿Cree que hay más? Mira, yo creo que la situación todos sabíamos, todos intuíamos que en el Poder Judicial habían cosas feas. No es la primera vez que escuchas, y quizás de mucho antes, de muchos años antes, se hablaba de cuánto costaba un juez, ¿no? Lo último que vimos es a la esposa de un expresidente decir que los jueces no hay problema porque se eligen, ¿no? Claro, pues puede elegirse. Exacto. Entonces, yo creo que, pero el tema, a mí que, yo no me quiero quedar en ese tema. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esto, dice usted? ¿Vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con esta comisión? ¿Con lo que vaya a presentar el presidente Vizcarra el 28 de julio? ¿Con el Poder Judicial y su comisión? ¿Con el Congreso y su comisión, que además dicen, bueno, nosotros los vamos a juntar cuando ellos presenten sus cosas y ahí veremos? ¿Hay la voluntad política de los grupos políticos en el Congreso para aprobar algo significativo? ¿Hay algunos cambios constitucionales que hacer? De todas maneras, ahí sí creo que hay unanimidad. Pero entre entonces, los si juristas. nos ponemos a analizar, es que nos vamos a ir a dormir bien mal, en realidad. Porque imagínate tú, entre eso, lo que pasa en el Poder Ejecutivo, no avanza la cosa ni para atrás ni para adelante, ahí anda. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos a dormir bien? El Poder, No me acuerdo yo. el Congreso, lo mismo, con una, ¿cómo se llama? Popularidad por los suelos, y realmente se la han ganado. Entonces, el poder electoral, por favor, la OMPE, el Jurado Nacional de Elección, o sea, ¿cómo vamos a salir de esta? 4 poderes del Estado cuestionados. Y necesitamos urgentemente una refundación de las reglas del juego en el Perú. Y eso implica una Carta Magna distinta. Necesitamos fundar una nueva república a partir del Bicentenario. No podemos llegar con esta democracia moribunda. La pregunta al doctor Díaz Canseco: cuando decimos que necesitamos una nueva constitución y el intento por refundar la república y hacer tabula rasa, ya lo hemos tenido 12 veces. Entonces, la pregunta que quiero dejarles: ¿nos toca fundar
una nueva república a través de un nuevo poder constituido y una constituyente, o nos toca enmendar la constitución que ya tenemos con los artículos que así lo permiten. Mijael, yo creo que el problema no es de constituciones, ni de leyes, ni de decretos, ni de resoluciones. El problema es de hombres. Lo que tenemos que hacer es incendiar, o mujeres. Lo que tenemos que hacer es incendiar la pradera. Esto ya no aguanta más. Hace 6 meses yo hice una breve encuesta en la Universidad del Callao, una charla, una conferencia que estaba dictando sobre valores a unos 500 estudiantes y les pregunté, ¿estarían ustedes de acuerdo conmigo, como hizo el presidente de Botswana en una campaña anticorrupción, en votar a todo el Poder Judicial? Todos levantaron el brazo, incluidas las autoridades universitarias. Y eso yo lo he replicado en 12 ciudades del Perú con los mismos resultados. Aquí se habla mucho de comisiones de reformas de la justicia. ¿Qué pasó con la Comisión de Integridad de Kuczynski, que no tenía, por supuesto, ninguna intención de reformar ni de luchar contra la corrupción? ¿Qué ha pasado con las comisiones de anticorrupción de los sucesivos gobiernos de todos los presidentes corruptos que hemos tenido durante los últimos 33 años? No ha pasado nada. Vamos a seguir insistiendo con la misma gente, con los mismos políticos, con los mismos corruptos, en la utopía de que esto va a cambiar. No va a cambiar ni con la Constitución ni con nuevas leyes. Nosotros planteamos a nivel de mi partido un proyecto de ley congelado en el Congreso desde que entraron los fujimoristas para crear una nueva entidad llamada el Consejo Nacional de Moral Pública, cuyo objetivo es ¿cuál? Básica y esencialmente, votar a los corruptos del Estado y comenzar por el Poder Judicial y por el Ministerio Público, que es donde tenemos que iniciar todo esto. ¿Puede haber una reforma con la caterva de corruptos que infestan el Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Con quién vas a hacer la reforma? ¿Vas a modificar la Constitución para qué? Para que la misma gente utilice las nuevas armas constitucionales para burlarse de todo el Perú. ¿A dónde vamos a ir con todo esto? Yo lo que tengo, la esperanza es en las elecciones de octubre de este año, que van a generar un punto de inflexión por el rechazo que hay con los políticos tradicionales, que se produzca una votación que permita la elección de nueva, no digo necesariamente de mi partido, de gente nueva, limpia, con vocación de servicio, transparente, sin chorizos atrás, y que pueda formarse un control popular, por ejemplo, en los municipios donde el 90% de los alcaldes están acusados de corrupción, el 90%, así como la mitad de los presidentes o gobernadores regionales están en el mismo predicamento. ¿Control popular a través de qué? De consejos municipales de moral pública o regionales con participación popular. Es la única manera, porque un escenario en donde la propia Contraloría ha reconocido que de 11.000 denuncias de funcionarios corruptos, el Ministerio Público solamente recogió 550 y hay 33 presos. ¿Qué significa eso? Es una burla al país. Y el problema, vuelvo a lo que dije al comienzo de esta locución, es de personas. Como dijo acá Lucho, hombres y mujeres. Necesitamos hombres y mujeres honestos, que accedan a la función pública. De acuerdo. Y hoy día, como consecuencia de lo que ha ocurrido con la Bajato, y estoy seguro que ahora con mayor énfasis, hay miles de personas que sí están dispuestas a sacrificarse y entrar al servicio público, a hacer política limpia y, por supuesto, resucitar un país de estas cenizas de corrupción en los que nos han hundido estos políticos durante los últimos 35 años. A ver, entiendo el punto, pero ir a Botswana y desaparecer el Pero Poder Judicial... vemos, mira, el ejemplo de Botswana, de Georgia, de la Comisión de Singapur, de Hong Kong, nosotros hemos analizado a nivel internacional la lucha contra la corrupción Sí. y al final la estrategia ha sido fundamentalmente el cambio de personas, la búsqueda de un escenario manejado por otros actores. Correcto. ¿Usted comparte esa visión, Antero? Primeramente, el tema de la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en un cambio total de Constitución. Esta Constitución es el común denominador de todas las constituciones que hemos tenido. Pues es como un resumen, Está bien, ¿no? es un resumen, más o menos lo mismo. El tema no va por ahí. El tema es una cuestión de personas. La Constitución, como te digo, es muy parecida a las que hemos tenido. Le podrás agregar el Senado, que no la tiene la última, en fin, algunas reformas parciales, sí. Pero una reforma total te paraliza el país. Nadie va a invertir un Cristo partido por la mitad mientras no se conozcan las nuevas reglas. Y encima tienes el peligro de modificar capítulos que son sumamente convenientes, como el capítulo económico. Yo, en cambio constitucional total, de ningún modo, y así de claro. ¿Que hay que hacer modificaciones parciales? Sí.
que se necesita una reforma de todo el aparato judicial, es verdad, pero tienes que comenzar con cosas lógicas. ¿Cuál es lo último que se hizo? Seriajuz. Han pasado más de 10 años y está ahí apolillándose. Tienes que sacarlo de las gavetas. 15 años, figúrate tú. Y fue un excelente trabajo, pero no se llevó a la práctica. Entonces, no necesitas volver a nombrar comisiones para que estudien lo que ya se estudió. Por el amor de Dios, saquen eso y veamos qué cosa es rescatable para poder hacerla. Ahora, ¿dónde tienes que comenzar? Por el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué? Sí, claro, porque porque ahí es el salen que los nombra, es el que jueces, ratifica fiscales, Jurado Nacional. y es el que puede expulsar. Entonces por ahí tienes que Ahora, comenzar. Si me permites por para favor. terminar. Entonces el tema del Consejo no es qué instituciones están representadas, sino cuáles son los requisitos que deben tener estas personas. Representante de la Corte Suprema, por supuesto que tiene que haber del Poder Judicial, pero no te van a meter pues un juez de paz. Tiene que ponerte un fiscal, un magistrado de la Corte Suprema, jubilado, cesado, en fin, en buenos términos. Los representantes de las universidades, no puede ser pues cualquier pichiruchi, tiene que ser, por eso hay que cambiar el filtro. Así es, hay que cambiar los requisitos que requiere para representar a las instituciones que tienen a su vez sus representantes ahí. Ese es el tema. Y además, ahora vamos a ver un video y vamos Tiene a un derecho regresar a réplica. Sí. Porque aquí los dos me han dado. Pero, Te vamos a seguir dando. muy bien, pero antes de la réplica, hay un tema que es importante, ¿no? Que es que el rector de la Universidad Privada de Los Ángeles de Chimbote tiene el mismo peso que el rector de San Marcos. Y ahí hay un problema, pues, ¿no? De las 10 universidades más antiguas, tanto las privadas como las públicas, no te pueden poner pues cualquier universidad y un representante. De acuerdo. No puede ser. Ahora, vamos a hablar de la Constitución, pero primero vamos a ver que esta crisis ya excedió el fuero de la justicia y ya penetró también al Congreso. Porque uno de los audios que se han publicado hoy, inicialmente se pensó que el interlocutor era uno, pero se ha terminado de concluir que era el congresista Villavicencio. Entonces tenemos un audio ya con un congresista. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Vale, please. Panchito, buenos días. Mi querido amigo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Panchito, disculpa que te Hermano. moleste. No, hermano. ocurrencia, con todo gusto, con todo gusto. Panchito, disculpa hermano, mira, se trata, para no incomodarte mucho hermano, mira, No. mi esposa, hermano, ¿Ya? es defensora pública del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y hay un director que de alguna manera la está incomodando. ¿Ya? ¿Ya? Yo no sé si tú me puedes hacer la gauchada de hablar con el hombre. Por supuesto, he estado anteayer con él en la mañana y tenemos algunos temas ahí que tratar pendientes con el mayor gusto. No sé, Walter. Por ejemplo, Me una forma pasa. de molestarla, hermano, ¿Ya? a ella la pusieron a un curso y este huevón la ha sacado, disculpa la grosería. ¿Ya? Estoy indignado realmente. ¿Por qué? Porque inclusive y de ahí la quiso sacar de su lugar para mandarla a otro lugar cuando su especialidad de ella es infractores. ¿Ya? Entonces, el área defensor está? público manda 4.000 soles, son caras. Mi mujer ahí está porque Sí. le gusta su chamba, pues hermano. Ya, bueno, no, ningún problema, Walter, con mayor gusto. ¿Cómo haríamos? ¿Me pasas por Por WhatsApp? WhatsApp el nombre y el cargo de este pata Sí, para sí, que lo sí. enderecen. Y el nombre de mi mujer. Sin ningún problema. Yo Ya, me pues, comunico Panchito. personalmente con el amigo y te respondo a la brevedad. No sé si Me no sé si nos favor, corta la hermano. semana hoy día, pero no sé, yo me comunico con el amigo. Puedes, cuanto ¿Ya? antes, pues. Ya, manito, por Al favor, toque, discúlpame. Bueno, vemos ahí otra tranza, otra cuchipanda, ¿no? El mercado persa en su máxima expresión. Opiniones rápidas sobre el congresista Francisco Villavicencio de Fuerza Popular. No solamente eso, nos estamos quedando en ese tema de lo que se dijo, pero ¿de dónde salen esas grabaciones? ¿Cómo así llegan a la prensa? ¿Quién es el que hizo la grabación? Porque si no son autorizadas por el Poder Judicial, son ilegítimas, ilícitas, es Pero- un delito, es pero- interceptación de Pero, comunicaciones. eso aquí, disculpe usted, Pero la es que interrupción, tenemos que decirlo. es que ya quedó claro que no fueron chuponeadas. No sé esa. Le digo, todas, Las otras todas, no fueron. todas han venido del mismo lugar. ¿Estas también? Todas. Qué horror. Y todas vienen, para que los televidentes lo conozcan, el congresista Costa lo dijo, pero quiero dejarlo claro antes de escuchar la opinión de Luis Taiz, que pide réplica.
Todas empiezan cuando Geraldo López es atacado en la Costanera con unas granadas en una camioneta Porsche. Ustedes lo recordarán. Luego viene el tema de Caracol, las mafias en el Callao, y una fiscal en el Callao empieza a investigar sesudamente el caso y le pide permiso a un juez para utilizar los aparatos de constelación de manera legítima para empezar a perseguir a esa mafia de crimen organizado. Ahora, la pregunta que todos los peruanos nos tenemos que empezar a hacer es: ¿qué demonios hablaban estos narcotraficantes con estos señores que los hayan vinculado y que hayan terminado presos sus audios? Ese es el tema. Pero no hay chuponeo, y eso es bien importante. Aquí lo que hubo fue intervención telefónica legal, pedida por una fiscal y aprobada por un juez. Acá no hay chuponeo. Lo que hay que saber es El si tema es, todas han ellas estado estaban. filtrando los audios de qué forma. Yo supongo que a lo que se refiere antes es a eso. Todo es legal, pero luego la Yo filtración no de los sabía que audios, esta última era legal. claro, pero lo está aclarando Mijail. Eso Es a Waldo Ríos al que lo están grabando. Claro. Ah. No al congresista. Es a O sea, Waldo Ríos. lo lo que pasa suponían es que- por vínculo con el narcotráfico Correcto. y aparecen estos otros Lo que- vínculos. exactamente, Claro. lo que ha sucedido aquí es un efecto dominó. O sea, algunos de todos Claro. estos señores vinculados en esta constelación de putrefacción y de gangrena ha tenido una llamada con alguien vinculado con el narcotráfico. Y a raíz de eso lo han empezado a chuponear a él. Entonces ha caído sus amigos, sus amigos, sus amigos, y ya se arma un círculo concéntrico que llega hasta Santo Chupitas. Literalmente. ¿no? Ahora, don Luis Tais, usted había pedido... Mucho quiere replicarle antes, pero derecho pues no a sé por qué réplica. me quiere replicar a mí. Replique usted. Porque le contra cae todo. bien. No. En primer lugar, yo creo que tú tienes razón cuando dices que hay algo malo ahí, probablemente la ley infringida. Pero aquí hay varias leyes infringidas. ¿A cuál le damos bola primero? ¿A una para salvar a la otra o qué? A la que te Porque guste. desgraciadamente, por eso, entonces es importante. Pero yo lo que quería decir es que ¿cuántas reformas a la Constitución se han hecho vía el Congreso? No pasan de 5. ¿En la historia del Perú? No, A esta en los conclusión. últimos congresos, en los últimos 15 años de congreso, no pasan de 5. Porque se necesitan 2 legislaturas, se necesita que haya 87 votos, Ahora es más, 87 votos, mayoría calificada. ¿te das cuenta? Entonces, no es posible. Aquí los únicos que han hecho constituyentes son los dictadores. Los dictadores. Todos los dictadores han hecho constituyentes, si se ponen a analizar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que creo es que es importante que alguna vez la democracia por sí misma tenga un mecanismo de curación y sanación. Acá, Y ese mecanismo Le de dejo una sanación, pregunta. es cierto que hay muchas cosas que no hay que tocarlas, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. En el Poder Judicial, por ejemplo, ¿cómo hacemos para darle más poder al ciudadano en la toma de decisiones sobre los juicios? al O sea, ciudadano, a mí me gusta mucho más el sistema anglosajón, donde hay un juzgado y ese juzgado, que son hechos por ciudadanos, un jurado toma las decisiones. El juez solamente asegura que la ley se cumpla. bueno, es un modelo ¿Te das cuenta? consuetudinario, ¿no? Pero es un modelo donde no hay, se reduce mucho De hecho- la capacidad de poder. de hecho, Yo ese creo es- que es al revés, se amplía. no. Ese es, y en realidad esa es una herencia directa del derecho ahí- romano, aquí pero ahí sí hay nos vamos a aquí hay meter a un tema muy cuando se empieza a profundo, aplicar el Código Procesal Penal. Pero, perdón, la oralidad. ¿Ah? que con la oralidad esto va a tener un Claro, poco más le de da eso. mayor velocidad, pero esa velocidad sirvió también para que salgan un montón de delincuentes. Ya, pero Pero Por ejemplo, perdón, Ángel, es que tú lo yo sabes no- quiero perfectamente pedirles, bien. por favor, es no que- zambullirnos No, en el pozo legal, porque acá todos sabemos derecho y vamos a aburrir a los televidentes que van a terminar hablando en latín. O sea, lo que quiero preguntarle, para ponerlo en cristiano todo, es, don Luis, para hacer una reforma democrática y empoderada por los ciudadanos, no hay que cambiar la Constitución. Estados Unidos ha sido un país esclavista, con guerra de secesión de por medio, con la misma Constitución con la que se fundó el país, siguen hasta el día de hoy. Han Entonces, sí hecho se enmiendas, puede. pues, han hecho enmiendas constitucionales. Claro, En base a eso, pero se nuestro ha artículo reformado y se ha 201, actualizado, 202, ¿cierto? 203 permiten enmienda, Así es. ¿no? Pero, Y que se han hecho algunas, Lucho. algunas, y no es y el no la tema- más importante. Discúlpame, en eso estoy de acuerdo, pero no es cuestión de número de enmiendas, porque por ejemplo el Código Penal tenía creo 300 y pico de artículos y tiene más de 400 enmiendas. Entonces, perdón, entonces... Oye, pero el problema, ¿sabes cuál es, Mijail, si me permite? Aquí estamos hundiéndonos, como tú dices, en el pozo de la Constitución, de las enmiendas,
y el Código Penal, y mientras tanto tenemos al frente a un país indignado que está pegando medidas concretas y no la tomadura de pelo de la reforma de la justicia con una comisión manejada por caviares que ya integraron otras comisiones fracasadas con anterioridad. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Mi propuesta, la de mi partido, es muy clara. Tenemos que votar a los corruptos y ver la forma de hacerlo. Porque con la mejor intención, Lucho dice, reformemos la Constitución. ¿Tú le entregas la Constitución a quién? ¿A Inostroza para que la ejerza? ¿A la mafia que está apareciendo en los audios? Van a hacer puré con esa nueva Constitución. El problema no es de normas, el problema es de personas. Y cómo salimos dentro de este sistema corrupto, de esta corrupción sistémica, como se le llama, de esa gente para que el país pueda avanzar. Y entonces la propuesta nuestra es muy concreta. Formar tribunales de honor a través del Consejo Nacional de Moral Pública que empiecen a depurar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Porque a mí, ni antes lo que ejerce la profesión de Lucho Taís, que quiere hacer justicia, me van a convencer de que los órganos de control interno del Poder Judicial o del Ministerio Público tienen alguna función efectiva. Son parte de los otorongos de los intereses creados. Hay un otoronguismo judicial. Absolutamente. Bien, Si se señores, mira la calecita de los jueces supremos, y que se van Señores, se va al Jurado Nacional de Elecciones, nos al otro queda- va al otro, nos al queda otro un- lado y se cambian de... Nos queda un minuto y este minuto es de don Luis Taís. ¿Es de quién? Es suyo. ¿A mío? Sí, sí, Muchas porque ha sufrido usted una guerra a dos frentes. No, Vaya Por guardando- equidad, yo digo, por equidad. No, estamos contribuyendo, con Lucho, a aclarar las cosas y en su momento hablaremos de la Constitución. Y pero ahora creemos es el que ya momento lo de votar a los convencimos. corruptos. Yo estoy de acuerdo que los seres humanos son los que finalmente cuentan en esto, ¿no es cierto? Pero porque son los agentes de acción y los receptores de lo que ocurre. Pero lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que darnos un cambio. Por ejemplo, ¿tú crees que este Congreso va a aprobar que no se reelijan los congresistas de nuevo? No, pues. No. ¿Y ¿Tú qué crees cosa que este quieres Congreso... tener? Pero sería Que no malo haya que no se reelección No, Congreso. no debe haber Yo reelección. creo que Oye, sí. somos 32 Oye, millones de a peruanos. Me vas a ti se decir te que ocurre, solamente ¿no? 130 Ah, pueden ser curva de congresistas. aprendizaje en la Pero ni de legislatura. broma. Necesitas- Un legislador viejo es El mejor que un presidente legislador tampoco. nuevo. Por supuesto. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa? ¿Llevar al Sí. mundial a los calichines? Sí, sí, sí. No me porque, parece. y mira, la prueba está que los calichines que pusieron para el Mundial han sido los que nos llevaron al Mundial. Ahí había Porque los calichines viejos y había señores, también. no señores. fueron. Pero, ¿sabes qué? Toco la campana, o sea, se nos ha ido el tiempo. Los comprometo, si les parece, para el próximo jueves a los 3. Ya. Y convocamos a un cuarto miembro de la sub-18. Ustedes Ya. lo eligen, de repente para balancear un poco, ¿no? Porque mucho liberalismo y acá yo trato de ser imparcial, pero se me sale el Hayek. Entonces, los convocamos y volvemos a conversar. Hacemos, ningún corte. Nos estamos vamos. en que el- tampoco es un en el problema mismo de equipo. caviar. Nos vamos, y derecha, señores. porque la derecha ha hecho lo mismo. Ya, nos vamos no a es ni tomar caviar, todos es un derecho, jugo mano. con arsénico, después de escuchar todos los audios, ya, un pan con cianuro y nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana. Chao.